Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver unos ejemplos de aplicación de la semejanza de triángulos. La principal aplicación que tiene la semejanza de triángulos es la medición indirecta. Es decir, cuando queremos saber, por ejemplo, la altura de un edificio, la altura de un árbol, y que resultaría difícil y arriesgado subirnos y medir dichas alturas, entonces utilizamos esta estrategia de la semejanza de triángulos. Un problema muy típico sería algo así. ¿Cuál es la altura de, vamos a ponerle, del campanario de la iglesia que está ahí en su barrio? Si o sea, el campanario, proyecta una sombra de 5 metros, vamos a usar números enteros para no batallar con las decimales. Bueno, vamos a tener que batallar un poco siempre, pero lo menos, ok, 5 metros, se proyecta una sombra de 5 metros, al mismo tiempo que una persona de 1,70, de 1,70 m de altura, proyecta una sombra de 0,5 metros. Pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la altura del campanario si este proyecta una sombra de 5 metros al mismo tiempo que una persona de 1,70 metros de altura proyecta una sombra de 0,5 metros? Bueno, esto que está aquí como un enunciado, hay que llevarlo al área de la geometría y ver, pues, dónde están los triángulos semejantes. Bueno, a ver, tenemos aquí el campanario de la iglesia. Vamos a poner aquí el suelo, está un poquito inclinado. Vamos a poner aquí el suelo, ¿ok? Y vamos a decir que este es el campanario, ¿ok? Aquí está el campanario de la iglesia. No sé dibujar campanarios, así es que voy a dibujar solamente un rectángulo. Aquí está. Y proyecta una sombra sobre el suelo. Una sombra que mide 5 metros. Ahí está. ¿Cuál es la altura? No lo sé. Le voy a poner X a la altura del campanario, ¿sí? Al mismo tiempo que este campanario proyecta una sombra de 5 metros, hay una persona. Las personas sí las sé dibujar muy bien. Ahí está. Hay una persona que mide unos 70 metros, 1 metro con 70 centímetros, y que proyecta una sombra de 0,5 metros. Ese es el problema. La pregunta dice, ¿cuánto mide este campanario? ¿Cuánto mide? Bueno, vean aquí cómo se forman dos triángulos. Vean cómo se forman aquí dos triángulos. Tienen un ángulo recto aquí. ¿Ok? Aquí está el otro triángulo. Forma un ángulo recto también. Y también sé que tengo esta sombra de 0,5 metros y esta sombra de 5 metros exactamente. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vean, estos dos triángulos son semejantes. Son semejantes porque
los dos tienen un ángulo de 90 grados y además, como estas dos sombras se proyectan a la misma hora, esto es muy importante, al mismo tiempo, ¿qué quiere decir? Que este ángulo es el mismo que este también. Y entonces tengo dos ángulos iguales. Este ángulo es igual que este. Y obviamente el de 90 grados aquí, igual que este de 90. Entonces cumple con el criterio ángulo-ángulo. Por lo tanto, son triángulos semejantes. Y si son triángulos semejantes, quiere decir que sus lados son proporcionales, sus lados homólogos. Bien, lo que tengo que hacer es identificar parejas de lados homólogos. Una pareja sería este lado, que es la sombra que proyecta la persona de 0.5 metros. Su lado homólogo sería la sombra que proyecta el edificio, que es de 5 metros. Y eso me sirve para formar una razón. Voy a hacer 5 metros entre 0.5. Voy a hacer 5 entre 0.5. Esa es una razón. Y la otra que voy a utilizar es esta de 1.7 con X. Y voy a poner que igual a X entre 1.7. Noten ustedes que estoy poniendo en los numeradores los lados del mismo triángulo, del más grande en este caso. Y en los denominadores los lados del otro triángulo más pequeño. ¿Ok? Ahora, de aquí, como es una proporción, voy a multiplicar cruzado porque se debe de cumplir la propiedad fundamental de las proporciones que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. O sea, 0.5 por X debe ser igual a 5 por 1.7. Y despejando X, pues X va a ser igual a 5 por 1.7 entre 0.5. Muy bien, entonces 5 entre 0.5, eso es 10. 10 por 1.7, pues X es igual a 17. Y como estamos hablando de altura y todo está en metros, pues la altura de ese campanario son 17 metros. Y pues, como se podrán imaginar, sería complicado treparnos hasta allá, 17 metros, para medir la altura de ese campanario. Pues tendríamos que arriesgarnos mucho, ¿no? Esa es una de las aplicaciones, ¿ok? De aplicaciones de la semejanza de triángulos para medir de manera indirecta alturas que no está fácil de alcanzarlas humanamente, ¿ok? Si no tenemos una grúa, si no tenemos algún aparato, alguna máquina, pues sería muy arriesgado subirnos a la torre del campanario para medir su altura desde allá hasta el suelo. Bueno, otra aplicación muy parecida es la siguiente. Miren, imagínense esta situación. Tenemos aquí, vamos a decir que esto es el piso, el suelo. Si está un poco inclinado, pues ahí me disculpan. Tenemos aquí el piso, ahí está. Bueno. Y vamos a poner aquí un árbol. ¿Qué les gusta? Un pino o algo así, ¿no? Muy alto, está muy alto. Para medir su altura está muy alto. Y entonces resulta que para saber cuánto mide, a alguien se le ocurre poner aquí un espejito. Imagínense, esto es un espejito, ¿ok? De manera que la imagen del pino, la punta del pino, se refleja aquí exactamente, ¿ok? Y se incide en el espejo y se proyecta, se refleja hacia una persona que está aquí. Ya saben que las personas, a mí me sale muy bien dibujar personas. Aquí están los ojos de la persona, ¿ok? Su ceja y todo, ¿ok? Y
esta persona está observando, desde aquí está observando la punta del pino. A una distancia, está a una distancia de, vamos a ponerle 0.5 metros, ¿ok? 0.5 metros. Y el espejo está a una distancia del pino, vamos a ponerle pues 5 metros, ¿ok? 5 metros hay de distancia. Y la altura, ¿sí? La altura del pino, pues obviamente no la sabemos, es lo que queremos saber. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale la altura del pino? Pero la altura de la persona sí la conozco, o más bien la altura que hay desde el piso hasta los ojos de la persona. Vamos a decir que son 1.5. Es una persona bajita, así como clásico, ¿no? 1.5 metros hasta los ojos, ¿ok? Y queremos determinar cuánto mide el pino, cuál es la altura del pino, a la que le pusimos X. Bueno, primero que nada, quiero que quede claro aquí que se trata de dos triángulos semejantes. Donde tiene un ángulo de 90, con que también tiene un ángulo de 90, y estos dos ángulos también son congruentes o iguales. ¿Por qué? Bueno, nos metemos un poquito a la física, a la óptica, y vamos a ver que en la ley de la reflexión, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, ¿sí? El rayo incidente tiene un ángulo y el ángulo del rayo reflejado va a tener el mismo valor. Entonces, estos dos ángulos son iguales y estos dos ángulos de 90 pues también son iguales. Entonces, tenemos dos triángulos semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, ya sé que son semejantes, pues entonces se debe de cumplir la propiedad de que sus lados homólogos sean proporcionales. Entonces, hay que buscar lados homólogos. ¿Qué tengo aquí? X, su lado homólogo sería 1.5, la altura del suelo a los ojos de esta persona. Entonces pongo X entre 1.5, ¿ok? Y eso debe ser igual a otra pareja de lados homólogos, formando una razón entre lados homólogos que serían 5 entre 0.5, ¿ok? 5 entre 0.5. Muy bien. Y al aplicar aquí la propiedad de las proporciones, multiplico extremos por extremos, serían 0.5 por X, 0.5X, y debe ser igual al producto de los medios, o sea, 1.5 por 5. Muy bien, entonces X va a ser igual a 1.5 multiplicado por 5 y dividido entre 0.5. Por lo tanto, X va a ser igual, pues 5 entre 0.5, eso es 10, por 1.5, pues van a ser 15 metros. Y por lo tanto, podemos decir que la altura aproximada de ese árbol es de 15 metros. Aproximada porque las mediciones de estas alturas y de estas sombras pues tienen su incertidumbre, como bien sabemos, y pues va a ser muy cercano a esto, ¿no? Va a depender del instrumento con el que midamos las alturas, pero podemos decir que la altura del árbol es de 15 metros. Y aquí tenemos bien dos ejemplos de aplicación de los triángulos semejantes. Aplicaciones que principalmente se ubican en la medición indirecta. Así de fácil.